¿Cómo le va? Comienza nuestra cita acostumbrada para hablar de economía y finanzas en nuestras fronteras y más allá. Mostramos números y todo lo que hay detrás, en particular los rostros y también los argumentos. Vayamos a nuestros titulares para resumir nuestros temas. Lo primero, criptomoneda venezolana sigue con buen pie y recibe el respaldo de agencia calificadora china. Mientras las delegaciones que renegocian el TLCAN no logran acuerdos en lo espinoso, están ahorita en México en una nueva ronda, los movimientos sociales se oponen al secretismo y a las posibles concesiones que estarían negociando estos representantes de los 3 países de América del Norte. Así salió la gente a la calle la víspera. El presidente de la Fed, es decir, de la Banca Central estadounidense, Jerome Powell, anuncia que política monetaria de su predecesora no cambiará. Seguirán, por ende, los aumentos de las tasas de interés y apoyarán desde el Banco Central la reforma fiscal de Trump. Así lo reveló en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Y en nuestro expediente, oportuno hacer una radiografía o poner en perspectiva a la economía sudafricana luego de la crisis política que ha vivido o que está viviendo. Tenemos algunos detalles. Vistos los titulares, comencemos. Comencemos con nuestro primer tema. Venezuela trabaja de la mano, con la Federación Rusa, Turquía y la República Popular China, trazando alternativas para enfrentar el duro bloqueo internacional que ha sido impuesto en los últimos meses por Washington. El ministro de Relaciones Exteriores de esta nación suramericana, Jorge Arreaza, desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, aseguraba que Venezuela está trabajando, como decíamos, con estos países, los recuerdo, Rusia, China y Turquía, en rutas alternativas para enfrentar las duras sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de empeorar cada vez más la situación económica interna y forzar a un default, a lo que se conoce como default, o llevar a la bancarrota al Estado venezolano. Nosotros vamos a estabilizar la economía. El presidente Maduro va a dedicar sus próximos 6 años de gobierno a estabilizar, a tener la victoria de la diversificación de la economía en Venezuela y lograremos, como ya estamos construyendo, rutas alternas. Si el sistema financiero internacional bloquea a Venezuela, bueno, nosotros estamos con Rusia, con China, con Turquía, trabajando nuevas rutas. Y no solo ha sido Venezuela, otro país que levantó su voz contra estas medidas restrictivas que unilateral e ilegalmente impone o aplica Estados Unidos ha sido Corea del Norte. El embajador de este país asiático en Ginebra, Jae Tan-song, advertía que esas medidas últimas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos representan un acto de guerra y aclara, si bien aumentarán las tensiones bilaterales, no serán una amenaza real a la estabilidad nacional. Las nuevas sanciones representan un bloqueo total de su comercio marítimo, restringen las exportaciones y las importaciones. Los Estados Unidos deben ser conscientes de que la sanción y la presión nunca amenazarán a la República Popular Democrática de Corea y nunca funcionarán. Y no funcionarán porque en un mundo pluripolar siempre hay alternativas, claro que las hay, miremos el caso de Venezuela, y ya el expresidente ya Barack Obama reconocía en su momento que el bloqueo económico y financiero que aún pesa contra la mayor de las Antillas, contra Cuba, fue un fracaso total que solo aisló a Estados Unidos. La suma de ofertas de intención de compra certificadas de Petros en este proceso inicial de preventa sigue creciendo a partir de su entrada al mercado. El presidente Nicolás Maduro, durante la formalización de su candidatura a la reelección para las venideras elecciones a desarrollarse el 22 de abril, destacó el significativo impacto del petro en el mundo de las criptomonedas, que se erigen como una de las tantas alternativas que adoptan las naciones soberanas para sobreponerse al asedio financiero y hegemonía de Estados Unidos. Hoy salió un informe mundial de la principal agencia financiera de China, calificando al petro como una genialidad, como una creación histórica. Y al día de ayer ya habíamos logrado oferta
por más de 3.000 millones de dólares. Así, la iniciativa es bien valorada dentro y fuera de fronteras. La agencia china Dangong International Credit Rating Group la calificó de positiva, innovadora y legítima, que ofrece nuevas ideas al sistema monetario internacional. Así está contenido en un informe reciente. Los analistas de la referida agencia consideran que el petro rompe con la carencia de anclajes de créditos en monedas digitales y respalda el crédito sobre el petróleo, el gas natural y el oro, lo cual rompe la virtualidad de otras criptomonedas como Bitcoin y aparece como una gran innovación en la concepción de una moneda durante la época del Big Data y le otorga gran importancia para el retorno del valor a la moneda. Agregan en el informe que el hecho de que el petro sea impulsado por un gobierno soberano le otorga una legitimidad en su circulación como moneda digital. Desde el lanzamiento de su preventa, empresarios e inversionistas de 127 países han mostrado interés en adquirir la criptomoneda venezolana. Totalizan más de 170.000 ofertas certificadas provenientes de 3.523 empresas y más de 83.000 personas naturales. Para los próximos días, el mandatario nacional anunció que lanzará su segunda criptomoneda respaldada en sus riquezas auríferas, bautizada como el petrooro. Nueva jornada de protestas y movilizaciones hubo este martes contra la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN por sus siglas. Esto es en México. Los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores exigieron que se suspendan estas negociaciones por la poca o nula información que existe sobre los procedimientos y concesiones que podrían estarse acordando en estos espacios. En la previa, el ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, decía que la renegociación de este acuerdo comercial está entrando en una fase crítica y calificó este nuevo round de difícil y de pasar de asuntos generales a cuestiones muy complejas porque están tocando los puntos álgidos o más espinosos de este proceso que tienen que ver con el sector automotriz. Es considerado uno de los temas más polémicos, de hecho, de esta renegociación del tratado. Estas reuniones están marcadas por la cancelación de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos por segunda vez, luego del telefoneo que hizo el magnate republicano Donald Trump al mandatario o a su homólogo mexicano, insistiéndole en que será México o tiene que ser México quien pague por el controvertido muro fronterizo y si no está de acuerdo, mejor que no vaya a la Casa Blanca. Estos acuerdos se hacen en lo oscuro. No sabemos qué se está tratando, ni qué se está negociando, ni quiénes van a ser directamente beneficiados. Lo único que sabemos es que se dice que México ha abusado de Estados Unidos. Eso es una patraña. Completamente inaceptable sentarnos a negociar con un presidente como Donald Trump que nos ha dicho violadores, que nos ha dicho criminales, que nos ha dicho que vamos a pagar por el muro en impuestos a través del propio TLCAN. Preferimos que no haya TLCAN ahora a que haya un TLCAN que no nos pueda beneficiar. Y otro que sigue en la cuerda floja es el Tratado de Libre Comercio entre Mercado Común del Sur, Mercosur y la Unión Europea, a pesar de la insistencia que han tenido últimamente gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay para firmar ya mismo un tratado. Los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de Industria de Brasil y la Unión Industrial Paraguaya emitieron una declaración en la cual solicitan que las negociaciones conduzcan hacia un acuerdo comercial con la mayor transparencia posible, que sea equilibrado y con un trato especial y diferenciado que evidencie la extensión del periodo de desgravación de las canastas de bienes, una ampliación de cuotas de importación de parte de la UE y la remoción de tarifas intracuotas, así como la eliminación de subsidios europeos, en este caso, a la producción de bienes agrícolas. Sin embargo, movimientos sociales y distintos analistas mantienen sus alertas o sus alarmas encendidas sobre los peligros que un tratado asimétrico de esta naturaleza encierra, porque prácticamente legalizaría el saqueo de las materias primas que yacen en nuestra región y que cada vez más se están volviendo agotadas en territorio europeo.
Y en los esfuerzos emprendidos por reconstruir la infraestructura de Irak, el ministro de Relaciones Exteriores, Ibrahim Al-Jafari, aseguró que Bagdad está alerta a los negocios con cualquier empresa interesada en apoyar al país. Las autoridades están especialmente animadas con el incremento de la presencia de las compañías energéticas rusas en su mercado. Entre ellas destaca el gigante petrolero Rosneft. Rusia manifestó en días precedentes su disposición de financiar grandes proyectos de infraestructura bajo la modalidad de participación público-privada en esa conferencia que se daba en Egipto para la reconstrucción de Irak. Nuestras puertas están abiertas. No estamos cerrando puertas a ninguna empresa que quiera ayudarnos. Por el contrario, nuestras puertas están abiertas y nuestro gobierno alienta esas visitas, como la visita de Igor Sechin, jefe de la empresa rusa Rosneft, que satisfacen nuestras necesidades, intereses e intereses bilaterales. Bueno, para cerrar este capítulo revisemos los precios petroleros, vayamos a nuestro balancín que simboliza a los principales referentes y vayamos viendo. El Brent está en $66.42 por barril con una pérdida de 0.11%. El West Texas intermedio de referencia en Nueva York está operando en $62.85 por cada tonel. La pérdida ha sido muy parecida a la del Brent de 0.10% y la cesta OPEP cotiza en $64.99 por barril, pérdida de 0,19 centavos de dólar. Vistos los referentes petroleros, estas cotizaciones, vayamos a nuestra primera pausa en Impacto Económico y al regreso planteamos nuevamente la disputa por el Brexit. Los lapsos se están agotando y al mismo tiempo se prorrogan. ¿Por qué sigue esta discusión sobre Brexit suave, Brexit duro? Ya le contamos. Una alianza entre Airbus, Delta y operadores móviles, denominada Seamless Air Alliance, tiene como objetivo permitir a esta última ofrecer Internet 5G de última generación en los próximos años. El fabricante europeo de aviones Airbus y la aerolínea estadounidense Delta Airlines formaron una alianza con la proveedora de red inalámbrica Spring Corp, la firma satelital OneWeb y la empresa de telecomunicaciones india Bharti Airtel para desarrollar servicios de 5G en los aviones. La alianza denominada Seamless Air Alliance tiene como propósito permitir a las operadoras móviles que ofrezcan sus servicios a los clientes de las aerolíneas a través de la tecnología satelital. Comcast, el mayor operador de cable en Estados Unidos, ofreció el martes pagar $31 mil millones para adquirir a Sky, en un desafío a los esfuerzos de 21st Century Fox del magnate Rupert Murdoch por tomar control del grupo europeo de televisión. Comcast Corp, dueño de NBC y de Universal Pictures, ofreció 12.50 libras esterlinas por acción, un precio significativamente mayor a las 10.75 libras por papel que accedió a pagar Fox por Sky, presente en 23 millones de hogares en Europa y conocida por sus innovaciones tecnológicas. La cadena británica Sky ya había acordado su venta a 21st Century Fox, pero la operación fue retrasada por preocupaciones de los reguladores sobre la influencia de Murdoch sobre la producción de noticias y la agenda pública en Reino Unido. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo su primera comparecencia ante el Congreso, específicamente en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y confirmaba que el Banco Central estadounidense mantendrá la senda de aumentos graduales de las tasas de interés, es decir, la política monetaria de su predecesora no cambiará mucho. El primero de los incrementos será anunciado al término de la reunión política de marzo, cuando Powell dé su primera conferencia de prensa y además detalle las proyecciones económicas anuales. Por ahora habla de objetivo inflacionario de 2 puntos porcentuales y del respaldo a la reforma fiscal de Trump, que premia a los ricos y castiga a los que menos tienen.
Estas tasas de interés y balance reflejan la opinión del comité de que la reducción gradual de la acomodación de la política monetaria mantendrá un mercado laboral sólido al tiempo que fomentará un retorno de la inflación al 2%, entablando el camino apropiado para la política monetaria en los próximos años. El comité sigue logrando un equilibrio entre evitar una economía sobrecalentada y llevar la inflación de precios al 2% de manera sostenida. Los impuestos corporativos más bajos deberían generar una mayor inversión y el efecto no es fácil de estimar, pero uno pensaría y los estudios se encontrarían que debería conducir a una mayor inversión. Una mayor inversión debería conducir a una mayor productividad en el tiempo y una mayor productividad debería conducir a salarios más altos a lo largo del tiempo. Es muy difícil tener en cuenta cuánto sería, pero una mayor productividad, por supuesto, es muy bienvenida y estará impulsada por una mayor inversión. Sobre esto que sigue hay que decir que los lapsos se agotan y a la vez se extienden o prorrogan. ¿Por qué? El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, y ahí está el asunto, Michel Barnier, descartó un periodo de transición abierto después del divorcio, después que se materialice la separación. Pese a que en el próximo otoño ambas partes tienen que llegar sí o sí a un pacto, sigue habiendo desacuerdos en puntos fundamentales sobre mercado común y lo que vendrá en ese llamado periodo de transición, que podría extenderse hasta 2020, por eso digo que se prorrogan los lapsos, una vez se concreta el divorcio en 2019. Entre tanto, las empresas exigen claridad sobre políticas comerciales y aduaneras, obviamente para poder definir sus inversiones. Il est illusoire d'imaginer que nous allons accepter. Diré, y se lo dije al ministro, que hay una importante divergencia con el Reino Unido sobre lo que queremos decir con transición. Las condiciones y la dimensión de esta transición durante la transición, lógicamente propusimos que finalizara el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el periodo presupuestario plurianual. Al parecer, el Reino Unido desea mantener esto abierto, lo que no es posible. También hay una divergencia en la aplicación cambiante de la membresía. Durante la transición se mantiene la membresía total, el mercado único, la unión aduanera y las políticas europeas. Por supuesto, todos estos deben seguir las mismas reglas. No podemos aceptar el riesgo de divergencia en las regulaciones durante la transición. ¿Estará de acuerdo con esas condiciones la primera ministra británica Theresa May? Bueno, aclararlo en lo próximo. El exdirector general de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, dice que Reino Unido perderá con su salida de bloque, que si bien se desprende de las amarras que puede significar la Unión Europea en lo que tiene que ver con la negociación de acuerdos comerciales que benefician a la economía británica, es decir, que ahora sí pueda mantener acuerdos o pactos bilaterales, afuera debe competir con un gran mercado, el europeo, que queda allí, ahora distante del Reino Unido, por lo cual tendrá que rearmarse, decía Lamy, en términos de experiencia en negociación comercial. Es cierto que, en teoría, recuperarán una autonomía de su política comercial que no tienen como miembro de la Unión. Serán capaces de hacerlo mejor con un mercado de 60 millones de consumidores de lo que pudieron hacer con un mercado de 500 millones de consumidores. Eso no es seguro. En las negociaciones comerciales, ponderas la escala de tu mercado. Harías un esfuerzo por acceder a un mercado porque es un gran mercado, pero si es un mercado pequeño, no pagarías el mismo precio. Bueno, así las cosas. Vayamos como siempre a una última pausa antes de nuestro expediente económico, tema de análisis, Sudáfrica, su economía en perspectiva, en radiografía la presentamos. Ya venimos. Es vista como la economía más desarrollada, diversificada y competitiva del continente africano. Hace parte del grupo de economías emergentes más destacadas del mundo. Tiene gran participación regional, pero eso no ha permitido blindar a sus habitantes de un todo de otras dolencias. Hablamos hoy de Sudáfrica y por acá comenzamos.
La República de Sudáfrica es la puerta de entrada al sur del continente africano. Sus límites con el Océano Atlántico Sur y el Índico le convierten en un importante enclave comercial. Este país africano tiene una superficie de 1.219.912 kilómetros cuadrados, organizada en 9 provincias y habitada por 55.620.000 personas. Es la mayor economía del continente africano. Depende principalmente del sector minero, así como de los sectores agrícola y financiero, al tiempo que alberga el 75% de las principales empresas del continente africano. Este país es el mayor productor y exportador mundial de oro, platino, cromo y manganeso. Es el cuarto productor de diamantes y posee el 80% de las reservas mundiales de carbón. Además, con probables reservas de petróleo y gas frente a las costas del Océano Índico. Tiene también industrias manufactureras y es líder mundial en fabricación de material rodante ferroviario, contexto que ha llevado a que el año pasado la consultora PricewaterhouseCoopers destacara a Sudáfrica dentro de los 3 únicos representantes africanos en el listado de las 32 principales potencias económicas en 2030. Pero los contrastes existen y son evidentes. Es una economía que viene afectada por el fenómeno climático El Niño, que generó la mayor sequía en los últimos 30 años, al punto que Sudáfrica, siendo la mayor productora africana de maíz, tuvo que importar este producto. No ha quedado exenta de la baja mundial de los precios de materias primas. Tiene una deuda pública que supera el 50% del PIB, una elevada tasa de desempleo desde 2003 que roza el 27%. Dentro de la nación de más de 55 millones de habitantes, solo 1/10 de la población, en su mayoría de raza blanca, controla más del 90% de la riqueza. Aproximadamente la mitad del país vive en la pobreza, sin servicios de agua potable ni electricidad. Bueno, y en ese contexto, Cyril Ramaphosa, ex vicepresidente del país, fue finalmente el designado para sentarse en la silla de Jacob Zuma. Sin contendor ni votación, por ende, fue designado así, automáticamente, puesto a dedo. Tras su nombramiento, dio un discurso ante el Pleno Parlamentario, que resumimos de la forma que mostramos a continuación. La transformación exige más que solo crecimiento, requiere un cambio fundamental en la forma en que se crea y comparte la riqueza. La estructura de la economía debe transformarse radicalmente para permitir que surjan y prosperen nuevas ideas, negocios y actividades económicas. Construir una sociedad definida por la decencia y la integridad, que no tolere el saqueo de los recursos públicos, ni el robo por parte de los delincuentes corporativos de los ahorros ganados con esfuerzo de la gente común. El nuevo mandatario sudafricano afirmó estar dispuesto a luchar por la igualdad entre blancos y negros siguiendo los pasos de Nelson Mandela, promover una reforma agraria que facilite a los negros el acceso a la propiedad de la tierra, extirpar a los corruptos del sistema. Prometió activar la economía para generar empleo, promover la educación de los hijos de familias pobres desde temprana edad, lograr una amplia cobertura de salud, mejorar la seguridad alimentaria, incentivar inversiones directas nacionales y extranjeras y transformar la industrialización, además de mantener la unidad de su partido, el Congreso Nacional Africano. Como primera medida económica afín con su plan de gobierno, ya anunció que el impuesto sobre el valor añadido se incrementará un punto, del 14 al 15%, lo que supone la primera modificación de la tasa desde 1993. Y que también habrá subidas en impuestos sobre productos como el alcohol, el tabaco y los bienes de lujos. Una decisión con la que espera se generen ingresos adicionales de 23.000 millones de rands, unos 2.000 millones de dólares hasta 2019. Monto que, según indicó el ministro de Finanzas, se destinará a subsanar el déficit presupuestal. Esperan que dicho déficit se recorte al 3,5% del Producto Interno Bruto de Sudáfrica para el año 2020 y la deuda se reduzca del 60 al 56% del PIB. Bueno, este hombre Ramaphosa llega con un discurso anticorrupción y de resurrección económica, pero es un empresario poderoso que, según la revista Forbes, por ejemplo, acumula 450 millones de dólares y no había llegado al poder cuando ya planteaba un recorte al gasto estatal en 85.000 millones de rands, que es la moneda de curso legal de Sudáfrica para los próximos 3 años. Y eso despierta más que suspicacia. Si quiere igualdad, ¿será capaz de enfrentar a la estructura dominante que le hizo volverse rico y poderoso? ¿Podría ser esto el comienzo de un gobierno neoliberal en Sudáfrica? Son preguntas que dejamos ahí en la mesa para posteriores análisis. Terminamos nuestro impacto económico. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto.